Gloria a Dios, aleluya, mis hermanos. Tremendas palabras, ¿verdad, mis hermanos? Nuestro hermano Daniel está experimentando lo que es casi dirigir un servicio completo con todo y alabanzas. Y eso sucede, hermanos, cuando se nos va la voz, es porque estamos cantando, alabando al Señor, predicando. Y eso es bueno, porque algún día, si Dios quiere, nuestro hermano Daniel, a lo mejor va a ser pastor, si Dios lo llama, lo pone delante de una obra y ya tiene la experiencia, mis hermanos, para poder dirigir una obra, mis hermanos. Eso es bueno. ¿Amén? Animamos a todos los hermanos que quieran servir al Señor, mis hermanos. Tremendas primeras tres palabras, mis hermanos. La primera palabra es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En aquellos tiempos los romanos, hermanos, estaban crucificando a nuestro Señor Jesucristo, pero ellos eran burlescos, los miembros del Sanedrín, del Consejo, querían matarlos, especialmente Caifás, ¿verdad, mis hermanos? Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. A veces nosotros, hermanos, como decía nuestro hermano Daniel, para recalcar sus palabras, no podemos perdonar a los demás, hermanos. A lo mejor ellos piensan que están haciendo un bien, pero como dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando nosotros damos un testimonio, mis hermanos, a los demás y perdonamos sus ofensas, hermanos, dice la palabra del Señor que ellos vienen a ser como amigos de nosotros. Ellos olvidan porque ven el gran testimonio dentro de nosotros, que nosotros perdonamos sus ofensas y ellos tratan de imitar lo que nosotros hacemos. Demostramos el amor para los demás, mis hermanos. Primera palabra era: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sabemos que ellos estaban crucificando a Cristo, porque nosotros lo sabemos, pero ellos ignoraban en aquel momento. Recordemos que en ese tiempo se oscureció, ¿verdad? Ya cuando ya lo habían crucificado y tantas cosas que hicieron. La segunda palabra, mis hermanos, es: de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esto está en Lucas 23:43, ¿verdad, mis hermanos? Esa es la gran promesa que Dios nos da a nosotros los cristianos cuando moramos, que vamos a estar en su presencia en el instante que nosotros moramos. Muchas, entre comillas, doctrinas o iglesias o sectas lo han manipulado diciendo que Jesús estaba dándole una promesa al ladrón, diciéndole que en el futuro iba a estar con el Señor, como diciendo, vamos a ver qué sucede más adelante. Pero sabemos que Jesucristo llevó el gran sacrificio en la cruz, ¿verdad? Fue crucificado por cada uno de nosotros, derramó su preciosa sangre, porque Él llevaba el pecado por nosotros. El pecado se le fue imputado, no es que Él haya sido pecador, mis hermanos, sino se le fue imputado para que todo el pecado, la copa del pecado que llevaba, nuestros pecados que de aquel tiempo y lo que tenemos ahorita, mis hermanos, sea perdonado a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que es el mismo día que Jesucristo subió con el Padre, ¿verdad? Entonces le dice: estarás conmigo en ese mismo día. Y la tercera palabra, hermanos, dice: mujer, he ahí tu madre. Está en Juan 19:26. Dice, esto cuando dice he ahí tu madre, tus hermanos, significa he ahí todos aquellos que llevan mi palabra, todos los que obedecen. Jesucristo decía: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Son todos los que llevan mi palabra, ¿verdad, mis hermanos? La razón por qué Jesucristo fue el único entregado y no los hermanos de Jesucristo o los hijos de María, fue porque Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y los demás fueron engendrados por carne, mis hermanos. Y Él era el único redentor, nuestro Señor Jesucristo. Los demás eran humanos como nosotros, mis hermanos, pero Jesucristo, mis hermanos, era el Salvador de cada uno de nosotros. Amén, mis hermanos. Hay algunas doctrinas que dicen que María se mantuvo virgen, pero la palabra del Señor dice que José se le allegó, claramente lo habla la palabra del Señor. Pero eso lo vamos a dejar afuera, no es debate, simplemente estamos enseñando, ¿verdad? Vamos a ir a la cuarta palabra, mis hermanos, que es Mateo 27:46, mis hermanos. Pero vamos a orar primeramente antes de entrar a las palabras, inclinando nuestro rostro. Más que todo hoy son como enseñanzas, hermanos, porque para predicar cada palabra se llevaría 1 o 2 horas, hermanos, porque son profundas palabras. Pero vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, Padre Todopoderoso, que estás en los cielos, bendito sea su santo nombre, Señor. Le damos gracias por las primeras 3 palabras que nos ha traído a través de nuestro hermano Daniel, que fueron de tremenda edificación, Señor. Señor, te pedimos que ahora nos hables en estas últimas 4 palabras, Señor, que sea usted hablando y no yo, Señor. Te pedimos, Señor, que su palabra entre en nuestros corazones, Padre Todopoderoso, que nos enseñe y las podemos retener, Señor. Ayúdanos, glorifícate en este día, Señor. Glorifícate, Señor, que sea usted manifestado hacia nosotros, Señor.
Te damos gracias por todo lo que haces con nosotros, Señor. Y te pedimos perdón como iglesia por todos nuestros pecados. Háblanos, Señor. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Santo Jesucristo. Amén. Vamos a ir a Mateo, mis hermanos. Capítulo 27, versículo 46. ¿Me dan un fuerte amén, mis hermanos, cuando lo tengan? Amén. Amén. Dice, cerca de la hora novena, o sea, como a las 3 de la tarde más o menos, cerca de la hora novena, Jesús clamó en gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 47. Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama a este. Ahí está la incredulidad de la que estábamos hablando, mis hermanos. ¿Por qué lo estaban crucificando? 47. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías este llama. 48. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y empapó de vinagre y poniéndola en una cuña le dio a beber. Se pueden sentar, mis hermanos. Este versículo, mis hermanos, es muy importante en la Biblia, ya que nos muestra un momento crucial o decisivo en la vida de Jesús, cuando sintió que Dios le había abandonado. Este pasaje es conocido como el grito de abandono, porque él dijo, Jesús, lama sabactani. Padre, ¿por qué me has abandonado? Y es una manifestación de la profunda angustia que experimentó Jesús en su sufrimiento y muerte en la cruz. Imagínense, mis hermanos, Jesucristo estando en la cruz diciéndole al Padre, Señor, ¿por qué me has abandonado? Imagínense, mis hermanos, como cuando ustedes están en un lugar de peligro, cuando fueron chicos y están con su papá y están en un lugar de peligro, donde ustedes pudieran perder la vida, y el único salvador sería el Padre. Sabemos que el Padre lo levantó a Jesús, ¿verdad?, de entre los muertos. Amén. Y nosotros diríamos, Padre, ¿por qué me abandonas? ¿No sabes que puedo morir? Jesús estaba gritando el grito de abandono porque el Padre se había separado de Jesús, porque llevaba todas nuestras culpas. Decía el Señor, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Esta copa estaba llena de todos los pecados suyos, míos y de todos nosotros, mis hermanos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué Jesús sintió que Dios lo había desamparado? Imagínense, hermanos, que nosotros nos encontráramos en un edificio en peligro y estuvieran los bomberos allá afuera, mis hermanos, y este se estuviera quemando y la única salida fueran los bomberos apagando este edificio. Y decía el Señor, ¿por qué me has desamparado? La angustia de nuestro Señor Jesucristo, la separación de nuestro Dios Padre de Él. Posiblemente le dio la espalda porque llevaba el pecado. Dice la palabra del Señor que Él no tiene nada que ver con tinieblas ni con pecado. ¿Verdad, mis hermanos? ¿Por qué Jesús sintió que Dios lo había desamparado? Algunos sostienen que Jesús experimentó una separación real y momentánea de Dios debido a que estaba cargado con el pecado del mundo. Imagínense, hermanos, que el bombero que está allá afuera apagando el edificio sea uno de sus enemigos y que diga, no, yo lo dejo adentro que se queme. Pero nuestro Dios es diferente, Él es amor, Él es misericordioso, y ese bombero reúne las características de un cristiano. No va a dejar que se queme, hermano, lo va a sacar del fuego. Amén. Algunos sostienen que Jesús experimentó una separación real y momentánea de Dios debido a que estaba cargando con el pecado del mundo y que esta separación era necesaria para la redención de la humanidad. Era necesario, mis hermanos, que Jesucristo padeciera por nosotros, para limpiar el pecado de cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor, que cuando Dios nos ve, hermanos, y nosotros estamos llenos de pecado, pero cuando Dios nos ve, no nos ve a nosotros. ¿A quién ve el Señor? Jesús. Ve a Jesús, la sangre redentora de Jesús. ¿No? Jesús nos cubre con su sangre, mis hermanos. Todos nuestros pecados son perdonados a través de Jesucristo. Amén. Y fue necesario que muriera y padeciera en esa cruz, hermanos, para que nosotros, hermanos, no fuéramos al infierno. De otra manera estuviéramos perdidos completamente en las garras de Satanás. Era necesario para la redención de la humanidad, para que nosotros no sufriéramos el castigo eterno. ¿Qué pasa con aquellos que no toman a Jesucristo como su Salvador, mis hermanos? Se van al infierno por la eternidad. Algunas de las sectas dicen que el infierno es aquí en la tierra. Yo no me estoy quemando todavía. Dice que aquel se estaba quemando en el infierno y pedía agua, ¿verdad? Estaba ardiendo. Estaba en el infierno. Yo no me estoy quemando todavía y no creo que me vaya a quemar porque he tomado a Jesucristo como mi Salvador. Pero hay de aquel que muera sin Jesucristo, dice la palabra claramente, que estará en el lago de fuego, quemándose por la eternidad.
Pero tuvimos un Dios misericordioso y amoroso, todopoderoso y todo amor, que se puso a sí mismo, que estando en la condición como Dios, no se aferró a ser como Dios, y llevó el castigo como hombre, para que nadie dijera, tú fuiste Dios, y como era Dios no sentiste dolor, y pretendiste sentir dolor. Dice la Biblia que Él sufrió como hombre, 100%, era Dios y era hombre al mismo tiempo. Pero sus sufrimientos de Jesucristo fueron humanos. Amén. Dice la palabra que le dieron que vinagre. Dicen que el vinagre hace que el dolor sea menos, ¿verdad? En aquellos tiempos. Este versículo, mis hermanos, nos muestra a Jesús humano que experimentó el dolor, la tristeza y la desolación. Imagínense, hermanos, el dolor desde que empezó hasta que llegó al monte de la Golgota o del Calvario, como usted le quiera llamar. Los azotes, y cuando le pegaron con la caña, cuando le pusieron la cruz, cuando le arrancaron las barbas, cuando lo vendaron y lo golpearon, le dijeron, a ver, dinos quién es. Todo eso Jesús pasó por cada uno de nosotros, para que pudiera salvarnos del infierno, mis hermanos. Este versículo nos muestra que un Jesús humano que experimentó el dolor y tristeza de la desolación, que se identificó con nuestras debilidades y limitaciones. El Señor Jesús sabía que nosotros éramos débiles y limitados. Dice, se identificó con nuestras debilidades y limitaciones, y que fue capaz de enfrentar incluso la profunda oscuridad con la confianza en el poder y la misericordia de Dios. Jesús jamás, aun cuando dice, ¿por qué me has desamparado? Jamás dudó de Dios. Él sabía que Dios iba a estar con él. Aunque Dios posiblemente, parafraseando, le dio la espalda por causa de todo el pecado que cargaba en él. ¿Bien? ¿Cómo puede ayudarnos este pasaje en nuestra vida espiritual, mis hermanos? ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Este pasaje de la Biblia nos invita a reflexionar, o sea, a pensar, a meditar, hermanos, sobre nuestra propia relación con Dios. ¿Cómo estamos con el Señor? ¿Estamos agradando al Señor? ¿O estamos en la iglesia simplemente viendo qué es lo que dice mal el predicador? Juzgando al predicador. ¿Qué hace mal el que cocina? ¿Qué hace mal el que toca? ¿Estamos agradando al Señor? ¿Estamos tratando de apoyarnos unos a nosotros? Reflexionemos en el Señor. ¿Qué haría el Señor en nuestro lugar? La Biblia es grande en sabiduría. Estoy seguro que es el libro que tiene más sabiduría en el mundo. Dice la palabra del Señor, escudriñar y ahí encontrarás la verdad. La verdad de que hay un Jesucristo que murió en la cruz por cada uno de nosotros. Llevó los sufrimientos que nosotros deberíamos haber llevado. Fue crucificado. Se le quebraron los pies, si no me equivoco. Le traspasaron, o ¿por qué le hicieron que le hicieran así? Bueno, a él no fue quebrantado, ¿verdad? Él le metieron una lanza, ¿verdad? Exacto, él no fue quebrantado, tiene razón. Al Señor le metieron una lanza, mis hermanos. Imagínense, en el costado. Imagínense, hermanos, estando en la cruz ahí. Ya todo golpeado, ya había caminado, sufrido. Y todavía vienen estos ingratos, hermanos, y le meten una lanza en el costado. Y le sale agua. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros, hermanos? ¿Seguimos crucificando a nuestro Señor Jesucristo con nuestros pecados? Amén. ¿Seguimos metiéndole lanzas? ¿Seguimos metiéndole clavos, espinas? ¿O qué estamos haciendo? Tratamos de alabar y glorificar a nuestro Señor todo el tiempo y hacemos lo mejor que podemos, pero seguimos siendo humanos que pecamos, Señor. Somos humanos pecadores, pero el Señor nos limpia con su sangre, mis hermanos. Amén. ¿Cómo puede ayudarnos este pasaje en nuestra vida espiritual? Este pasaje de la Biblia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios y sobre cómo afrontamos las situaciones difíciles que nos pueden llevar a sentirnos desamparados y abandonados. El Señor dice, ¿por qué me has abandonado? Se sentía desamparado, se sentía solo. Pero aún así, él todavía estaba creyendo en Dios, nunca dudó. ¿Ven? Esa es la cuarta palabra, mis hermanos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se tuvo que hacer así, mis hermanos, para que nosotros pudiéramos ser libres del castigo eterno. La quinta palabra, mis hermanos, dice que tengo sed. Vamos a ir a Juan 19:28. Vamos a ir a Juan 19:28. Me da un amén cuando lo tenga. Vamos a ir a Juan 19. Capítulo 19, versículo 28, y la palabra del Señor dice así.
Después de eso, sabiendo que Jesús ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Ya Jesús ya estaba agotado de haber llevado la cruz. Imagínense llevar una cruz pesada, hermanos, que alguien más le tuvo que ayudar. Caía al suelo nuestro Señor Jesucristo y lo levantaban. No creo que lo levantaban, a ver, te voy a ayudar, te voy a levantar. ¿Cómo lo levantaban, mis hermanos? Le daban de latigazos a nuestro Señor Jesucristo. Estaba sufriendo desde el principio y terminó sufriendo en la cruz, mis hermanos. Dice Juan 19:28, se ubica dentro de los relatos de la pasión de Cristo, que abarca desde su arresto, dice, hasta su muerte en la cruz. Una muerte terrible. ¿Recuerdan, mis hermanos, que en aquellos días el crucificar a alguien en una cruz era el peor de los bandidos? ¿Se acuerdan que era de lo peor, verdad, mis hermanos? Y al que ponían en medio era el peor de todos, el más maligno, el más malhechor. Pero ¿qué sucede? Nuestro Señor Jesucristo estaba limpio. Llevaba nuestros pecados, limpiaba nuestros pecados en la cruz, mis hermanos. ¿Y qué decía? Estaba un hombre ahí, le decía, bájate tú si eres el Cristo y bájanos a nosotros. ¿Y qué le decía el otro? Y aún temes tú estando en la misma condición. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo? Desde hoy te digo que estarás en el paraíso. Reconoció el bandido que él era Jesucristo, ¿verdad? Igual nosotros reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Se ubica dentro de Juan 19:28, se ubica dentro de los relatos de la pasión de Cristo, que abarca desde su arresto hasta su muerte en la cruz. El versículo específico se sitúa en el momento que Jesús está colgado en la cruz, junto a dos ladrones, y ya ha pasado varias horas. Imagínense, hermanos, ¿qué sentiría usted, hermano, estar en la cruz con los clavos? Unos dicen que es un madero, así, otros dicen que es cruz. De una u otra forma el Señor estaba ahí arriba y tenía clavos en sus manos, porque la Biblia es específica, y en los pies. Y no crean que eran unos clavitos así, eran así de grandes y así de gruesos, y traspasaron las manos y los pies de nuestro Señor Jesucristo. Imagínate, hermano, estar colgado ahí. Dicen que los que colgaban morían de sufrimiento y de aflicción. O sea, se sofocaban. Era una muerte lenta y terrible la que nuestro Señor Jesucristo llevó por causa de nosotros, hermanos. ¿Ven? Dice la palabra del Señor, dice, Jesús está colgado en la cruz junto a los dos ladrones y ya ha pasado varias horas. Cuando dice el consumado y el cumplimiento de la Escritura, el hecho de que Juan mencione que Jesús dice, tengo sed, es llamativo, ya que parece un detalle sin importancia en la narración, pero según Juan, Jesús lo dijo para cumplir la Escritura que está en Salmos 22:15, hermanos. Vamos a Salmos 22:15. Así como para dar a entender que todo estaba consumado. El término consumado puede entenderse como completado. Ya Jesús había completado, sufrido lo que tenía que sufrir por cada uno de nosotros. Vamos a ir, hermanos, Salmos 22:15. Salmos 22:15. Cuando lo tengan, me dan un fuerte amén, mis hermanos. Vamos a esperar que me lo pongan ahí arriba para unir hasta atrás. Salmos 22:15, mis hermanos. La palabra del Señor en Salmos 22:15 dice, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó. Imagínense, hermanos, de tanto sufrimiento, de tanto caminar, de tanto, dice, mi lengua se pegó a mi paladar. Ya el Señor ya estaba en las últimas, ya estaba cansado, agotado, sin agua, sin fuerzas, ya estaba al fin. Y me has puesto en polvo de muerte, mis hermanos. Imagínense, el término consumado puede entenderse como completado. Nuestro Señor Jesucristo dijo, tengo sed, para que se cumpliera lo que está en Salmos 22:15. Cumplido o acabado. Es decir, que Jesús estaba indicando que había completado su misión, que su obra redentora, o sea, que nos iba a salvar, su obra para salvarnos, había sido llevada a cabo. La sed puede ser interpretada como una representación de la sed espiritual del hombre, la cual fue saciada por la muerte de Jesucristo. Nosotros, hermanos, así como Jesucristo tuvo sed, tenemos que tener sed de conocerle más. Tenemos que tener sed
de leer la palabra del Señor, tenemos que tener sed de servirle al Señor. Amén, mis hermanos. Una reflexión y una aplicación de este versículo, de esta palabra en nuestra vida, en Juan 19:28, puede ser visto como una declaración de victoria. Nuestro Señor Jesucristo venció a la muerte a través de la cruz. Puede ser visto como una declaración de victoria. Jesús había enfrentado la humillación, el dolor físico y emocional y la muerte, pero su misión había sido cumplida. El Señor cumplió con su misión de redención, sufrió por cada uno de nosotros. En nuestra propia vida también podemos enfrentar dificultades y dolores, pero al igual que Jesús podemos confiar en que Dios nos dará la fortaleza para superarlas. Jesús jamás dudó del Señor. Fue levantado el tercer día por nuestro Padre Todopoderoso. Sexta palabra, mis hermanos. Consumado es. Ya habíamos mencionado anteriormente que fue terminada la obra que ya había cumplido. Vamos a ir a Juan 19:30, mis hermanos. Vamos a ir a Juan, capítulo 19 y versículo 30. Vamos a ir a Juan, capítulo 19. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y vamos a ir al 19, capítulo 19, versículo 30, y la palabra del Señor dice así. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Pero dice que él tenía poder para volver otra vez a recibir su Espíritu y su vida, ¿verdad? ¿Qué significa consumado es en Juan 19:30? Juan 19:30, un momento clave en la vida de Jesús. El versículo 19:30 es uno de los momentos más impactantes de la vida de Jesús. El pasaje de la Biblia habla de la muerte de Jesús en la cruz y cómo el acto final de su vida aquí en la tierra puede decir consumado es. En un momento intenso, imagínense en el momento que se encontraba Jesús, en el dolor intenso, en el final, cuando iba a entregar el Espíritu. Puede decir consumado es un momento intenso y lleno de significado que nos lleva a reflexionar sobre la vida y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, de verdad apreciamos, agradecemos y amamos al Señor por aquel tremendo sufrimiento llevó? Pero a veces hacemos lo contrario. El Señor me está hablando a mí primero, hermanos. A veces no apreciamos todas las dádivas del Señor para cada uno de nosotros, toda la bondad que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Mis hermanos, en algunos países las iglesias son perseguidas, en China son encarcelados. Allá en China encarcelaron a un niño de 2 años de por vida, junto con sus padres, por tener Biblias y llevar el Evangelio de Cristo. Nosotros somos bienaventurados, hermanos, porque estamos en un país donde se nos da la oportunidad de escuchar de nuestro Señor Jesucristo. Y aún aquellos en China, hermanos, siguen llevando el Evangelio a costa de sus vidas. Aprecian la salvación y lo que hizo Jesucristo en la cruz por cada uno de nosotros. Aquel dolor que llevó, los azotes en el camino cuando se caía y en la crucifixión. Imagínense el dolor, hermanos, que llevó por nosotros. A veces escucho a mi hermana Ana Aguilera, vamos para adelante, y me quedo así. Y yo a veces digo, ¿por qué no digo yo así también? No. Pero le pido al Señor, le pido que me siga mejorando día tras día, mis hermanos. Que me haga más humilde, mis hermanos. Que me haga mejor, porque sé que Él murió por mí en la cruz. De otra forma, hermanos, estaríamos en el castigo eterno, en las garras de Satanás. Siendo atormentados minuto por minuto, segundo por segundo, nanosegundo por segundo. No habría ninguna esperanza en nosotros. Pero aquel que se llama Jesucristo, murió por nosotros. Sufrió por nosotros. Llevó nuestros pecados. Llevó nuestros castigos. Y a veces hay algunos hermanos que no agradecen, que aunque se les dice no lo ven, mis hermanos, y rechazan el gran sacrificio de Jesucristo. Qué tristeza, mis hermanos, de aquellos que se les habla y se les habla, se les dice y se les dice y no quieren. No estoy listo. La palabra dice que nunca van a estar listos, mis hermanos. ¿Amén? Significado de consumado es, o la frase consumado es una palabra griega que es tetelestai,
¿Qué significa? Ha sido completado. Nuestro Señor completó lo que nadie más en este mundo pudiera completar. El Hijo de Dios. Amén, encomienda a Dios. Significa ha sido completado, ha sido perfeccionado. Cuando Jesús dijo esto en la cruz, estaba indicando que había terminado su obra redentora aquí en la tierra. Amén. Amén. Aplicación de 19:30, mis hermanos, para nuestras vidas. Voy saltando un poco por causa del tiempo. Este pasaje de la Biblia tiene aplicaciones prácticas en nuestra vida diaria como cristianos. Primero debemos seguir el ejemplo de amor y sacrificio de Jesús. ¿Qué estamos haciendo, mis hermanos? ¿Somos amorosos a los demás? ¿Somos amorosos a Dios? Recordemos que hay 2 mandamientos que encierran todos los mandamientos. Y lo hemos dicho todo el tiempo: amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón. El segundo, amarás a tu prójimo como a quién. A ti mismo. ¿Y qué hizo el Señor en la cruz? ¿Amó a quién? A su prójimo hasta la muerte de cruz. Amén. Amén. Este pasaje de la Biblia tiene aplicaciones prácticas en nuestra vida diaria como cristianos. Primero debemos seguir el ejemplo de amor y sacrificio de Jesús, amando a nuestro prójimo y dispuestos a dar a nosotros mismos para ayudar a otro y agradar primeramente al Señor. ¿Estás agradando al Señor? ¿Estás amando a tu prójimo? Segundo, nos recuerda que hoy, recordar que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Romanos 8.1. Vamos a Romanos 8.1 más adelante de Juan. Vamos a Romanos 8.1. La palabra del Señor, Romanos 8.1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino que, hermanos, conforme al Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor que somos sellados con el Espíritu Santo, las arras del Espíritu Santo que dan testigos que ya somos hijos del Señor. Amén. Séptima palabra, mis hermanos, para terminar. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vamos a ir a Lucas 23:46, mis hermanos. Vamos de regreso para atrás, Mateo, Marcos, Lucas, y vamos a ir al versículo 23. Capítulo 23, versículo 46. ¿Me dan una fuerte amén, hermanos? ¿Ya me ganaron? Lucas 23:46. Y la palabra del Señor dice así, no jamás. Entonces Jesús, clamando a gran voz, o sea, fuertemente, ¿verdad, mis hermanos? A gran voz. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, ¿qué dijo, hermanos? Padre. En tus manos te encomiendo, ¿qué, hermanos? Y habiendo dicho esto, ¿qué? Expiró. En tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró. Wow, murió por causa de nosotros. Murió por nuestros pecados. Amén. Lucas 23:46, en tus manos encomiendo mi espíritu, Padre. El último aliento de Jesús. En el versículo Lucas 23:46 relata el último aliento de Jesús en la cruz, donde clamó a su Padre Celestial y entregó el Espíritu. Nosotros hemos entregado nuestra vida, nuestro espíritu, nuestro ser, cuando confesamos a Jesucristo. Amén. Este momento fue sucesivamente trascendental en la historia de la humanidad, ya que representó el sacrificio máximo. No hay más, hermanos. El sacrificio más grande de la historia que siempre va a haber. No hay otra cosa. El sacrificio máximo de un hombre para la salvación de otros o de nosotros, hermanos. De todo aquel que confiesa a Jesucristo como su Salvador será salvo. Y el que no crea ha sido condenado. Amén, mis hermanos. Amén. Todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo es para salvarnos del castigo eterno de las garras de Satanás. Amén. Todo lo que hizo es por amor a nosotros, hermanos. Amén. Y yo pienso o siento que debería de ser el amor recíproco hacia el Señor y la obra del Señor. Amén. Podemos notar las palabras claves que nos muestran la actitud de Jesucristo en su diálogo con Dios. La primera de ellas es clamando a gran voz, fuertemente, creyendo en el Señor, lo que demuestra la intensidad y la determinación con la que entregaba su vida en las manos de su Padre. Es cuando un hijo confía completamente en su Padre. ¿Eh? Un hijo siempre va a tener en su corazón que su Padre nunca le va a hacer daño y le va a salvar de todo mal. Así nuestro Señor Jesucristo clamaba a nuestro Dios. Posteriormente dice, en tu mano
en tus manos encomiendo mi espíritu. Palabra que refleja un acto de rendición y confianza total en el plan divino de la redención. Amén. Como cristianos, mis hermanos, este versículo nos invita a reflexionar sobre cómo confiamos en Dios y cómo entregamos todo lo que tenemos en sus manos. Amén. Nosotros debemos depender completamente de la divina gracia de nuestro Señor Padre Todopoderoso. Muchas veces nos aferramos a nuestras propias ideas y planes y olvidamos de que la voluntad de Dios es suprema y que debemos confiar plenamente en ella. No podemos confiar en nadie más, en nadie. El único que tiene poder es nuestro Señor Padre Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Amén. Nuestro Padre manifestado en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. La importancia de la muerte de Jesucristo, el hecho de que Jesucristo entrega su vida por nosotros en la cruz, fue un acto de amor incondicional, hermanos. Él no nos pidió nada. Él decía a nuestro pastor, a ver, dame algo, ahorita que estoy en la cruz sufriendo por ti. Fue un acto de amor grande, incondicional para cada uno de nosotros. En el momento de su muerte, Jesús tomó nuestros pecados sobre sí mismo, ya lo habíamos hablado, y nos otorgó la posibilidad de tener vida eterna. Amén. Por eso, es fundamental recordar que la muerte de Jesucristo en la cruz fue una prueba fehaciente, que produce fe, de su amor por nosotros. Somos salvos por fe. Y por fe sabemos que Él se levantó al tercer día de entre los muertos. Y tenemos un Dios vivo en el que podemos confiar. Allá afuera hay diferentes dioses que están enterrados y sus huesos siguen ahí. Pero nuestro Dios se levantó al tercer día. Amén. Al reflexionar sobre este pasaje bíblico, debemos preguntarnos cómo valoramos y agradecemos este sacrificio en nuestras vidas diarias. ¿Vivimos de acuerdo a los valores de Jesucristo y nos esforzamos por imitar su ejemplo de amor y entrega? ¿Somos conscientes del precio que pagó Jesús para otorgar nuestra salvación? Si somos conscientes, hermanos, si vamos a Dios con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Primeramente Dios hablando por mí, hermanos. Amén. Para terminar, ¿cómo aplicamos este versículo a nuestra vida, mis hermanos? Aplicando este versículo a nuestra vida, este versículo nos invita a vivir una vida entregada total a Dios y de confianza plena en su plan divino. Ya el Señor sabe qué es lo que vamos a hacer. Hay que trabajar confiadamente en el Señor. Para ello, es esencial cultivar una vida de oración. Tenemos que orar todo el tiempo, mis hermanos. Y meditación en la palabra de Dios. Tenemos que leer, aprender y conocer la escritura de Dios. Además, es fundamental aprender y discernir la voluntad divina en nuestra vida diaria y a tomar decisiones en constancia o consonancia con ella. En otras palabras, debemos de vivir la palabra del Señor tal cual está en la Biblia. Ahí termina la séptima palabra, hermanos. Lo primero, ¿por qué me has desamparado? Nuestro Señor llevó todos nuestros pecados, hermanos. Dijo, tengo sed en la cruz para que la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo fuera consumada. Y consumado quiere decir, hermanos, que Él cumplió totalmente con lo que tenía que hacer. Y por último, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Quiere decir, mis hermanos, que nosotros tenemos un Dios que resucitó de entre los muertos. Él entregó el espíritu al Padre y nosotros mismamente también. Lo hacemos a través de tomar a Jesucristo como nuestro Salvador. Aquí terminamos, mis hermanos. Espero que haya sido de bendición, mis hermanos. Amén. La palabra de Dios es inefable, hermanos, y que Dios me los bendiga. Amén. Vamos a tener un canto más, mis hermanos, con nuestro hermano Armando, y de ahí voy a llevar una oración para terminar el servicio, y hay café y pan ahí atrás. Amén, gloria a Dios, tremendas palabras, ¿verdad? Las que el Señor, todo lo que nuestro Señor pasó y sufrió, ¿verdad? Por nosotros. Vamos a tener un himno
El himno es el número 31, Cristo es mi dulce Salvador. Amén. Acompáñame, hermano, en este himno. Cristo es mi dulce Salvador. Cristo es mi dulce Salvador, mi bien, mi paz, mi luz. Mostrame su infinito amor, muriendo en dura cruz. Cuando estoy triste, encuentro en él consolador y amigo fiel, consolador, amigo fiel, es Jesús. Cante conmigo. Cristo es mi dulce Salvador, su sangre me compró, con sus heridas y dolor, perfecta paz me dio. Dicha inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Dicha inmortal allá tendré con Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, mi eterno Redentor. Oh, nunca yo podré pagar la deuda de su amor. Le seguiré, pues él la no temeré llevar su cruz, no temeré llevar la cruz de Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, por él salvado soy. Arrójame eternidad, en quien seguro estoy. Gloria inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Gloria inmortal allá tendré con Jesús. Amén. Dios le bendiga. Mientras el piano toca, hermanos, si usted verdaderamente está agradecido al Señor, se va a abrir el altar, hermanos. Hable con Dios, agradezcale, hermanos, de lo que Él ha hecho por usted mientras el piano toca. Y de ahí vamos a terminar con una oración. Vamos a dejar que el piano toque 3 estrofas. Y de ahí vamos a terminar. Amén. Venga al altar, mis hermanos. Acá el Señor ya murió por usted, ya lo salvó, ya sufrió. Y Él es poderoso y grande. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, Padre que estás en los cielos, Señor. He aquí tus hijos, Señor, están reconociendo, Señor, que usted, Señor, padeció en la cruz. Llevó todos nuestros castigos por cada uno de nosotros, Señor. Se sintió el dolor de la separación del Padre, pero
vino a Él cuando entregó su Espíritu, Señor. Usted terminó, consumado es, terminó la obra, Señor. Llevó la obra a cabo, Señor Padre Todopoderoso. Y nosotros, Señor, como iglesia, Señor, reconocemos, Señor, lo reconocemos a usted como nuestro Salvador, Señor. Le damos gracias, Señor, por todo el castigo que llevó a causa de nuestros pecados, Señor. Le damos gracias, Señor, porque usted provee nuestras vidas, Señor. Le damos gracias porque es bueno con cada uno de nosotros, Señor. Le damos gracias, Señor, porque nos provee trabajo, Señor. Cuida de nuestras familias, Señor. Le damos gracias, Padre Todopoderoso, Señor, porque nos dejó estar aquí en su casa una vez más, Señor, escuchando su preciosa palabra, Señor. Le pedimos por nuestro pastor, Señor, que en aquel lugar que está, Señor, que lo llenes de salud, Señor. Cualquier cosa que él tenga, Señor, sánalo, Señor. Le pedimos por su esposa, Señor, que le des fuerzas también. Le pedimos porque esta iglesia se llene prontamente, Señor, que usted traiga obreros a este lugar, Señor. Estamos aquí, Señor, de rodillas, Señor, clamando a ti que llenes este lugar. Manda la mies y ayúdanos, Señor, a nosotros a seguir adelante, Señor. Perdona todos nuestros pecados, Señor. Súplanos de las grandes cosas que usted tiene para cada uno de nosotros, de lo alto de usted, Padre Todopoderoso. Señor, te pedimos por el servicio del domingo, Señor. Te pedimos por los hermanos, Señor, que van a llevar la escuela dominical, Señor. Te pedimos por los predicadores, por los que van a cocinar, los que van a tocar, los que están en el video y la música, Señor. Te pedimos para que retires los impedimentos de los hermanos, Señor, que no vienen a la iglesia por muchos motivos, Señor. Quita esas cosas, Señor, y pones en su corazón, Señor, que lleguen aquí a este lugar de oración, tu casa de oración, Señor. Sé con nosotros. Te pido que pongas de tu Espíritu Santo en esta iglesia, Señor, que estemos en un mismo sentir, en adorarte, glorificar y impartir tu evangelio, Padre Todopoderoso. Te damos gracias por todo, Señor. Todo esto, Señor, todos juntos, junto con nuestro pastor que está en otro lugar enseñando o predicando, Señor, te lo pedimos en el precioso nombre de tu Santo Jesucristo. Amén. El piano sigue tocando. Si usted quiere orar, hermano, se puede quedar orando. Hemos terminado.